Muy bien, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a este segundo diálogo educador para la acción. En este caso, la temática son las voces de las juventudes, experiencias de inclusión y participación. Uno de los objetivos de la Delegación para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras es promover el intercambio, la colaboración y la innovación entre referentes, funcionarias, funcionarios, responsables de políticas, proyectos y acciones educadoras en sintonía con el cumplimiento de la Carta de Ciudades Educadoras. Las juventudes ocupan un lugar estratégico en la construcción de las ciudades educadoras y desde esta mirada las personas jóvenes no solo son destinatarias de estas políticas, sino protagonistas de la vida democrática, de la vida cultural, social y económica de sus comunidades. En este marco organizamos este diálogo para reflexionar y dialogar colectivamente, compartir desafíos, aprendizajes de nuestras políticas locales y cómo promover experiencias de inclusión y participación de las juventudes. Les recordamos que disponemos de traducción simultánea español-portugués. Para acceder a esa traducción, en la parte baja de la pantalla deben encontrar un símbolo de un globo, de un mundo, donde dice interpretación. Allí cliquean y pueden seleccionar el idioma en el que desean estar escuchando este diálogo con estos participantes que nos acompañan en esta tarde o mañana, depende de donde estemos. Bueno, a lo largo de este diálogo vamos a compartir comentarios y preguntas a través del chat, así que pueden, lo que les va surgiendo, ir escribiéndolo allí en el chat. Les voy a contar en esta oportunidad quiénes nos acompañan para este diálogo. Está con nosotros Severín Carmen Macedo, quien realizará una reflexión inicial sobre la inclusión y la participación de las juventudes. Severine es licenciada en Pedagogía de la Universidad Estatal de Río Grande do Sul y directora en Educación y profesora adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Integra el Observatorio Joven de Río de Janeiro de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Fue secretaria nacional de Juventud de la Secretaría General de la Presidencia de la República de Brasil desde 2011 a 2014 y presidió la Organización Iberoamericana de Juventud, la OIJ, entre 2012 y 2014. También está con nosotros Raúl Monteros Rangel, quien nos va a presentar el programa Aldea Juvenil, Alternativa Local para el Desarrollo, Emancipación y Autonomía Juvenil. Raúl es asesor general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. También va a dialogar con nosotros Paulina Patiño, directora del programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, Colombia, y Ana Paula de Moraes de Sequeira, asesora pedagógica de la Gerencia de Educación de Jóvenes y Adultos de la Secretaría Municipal de Educación de Curitiba, Brasil. Tenemos un panel muy
muy destacado, muy importante. Entró Miguel Alonso. Ah, muy bien, acá me avisan que también está Miguel Alonso, que a quien estábamos esperando. Bienvenido, Miguel, que es subsecretario de Juventud y Derechos Humanos de la ciudad de Río Cuarto, de la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, en Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de los que se han conectado esta tarde y muchísimas gracias a quienes van a compartir sus reflexiones y sus visiones. Invitamos en primer lugar a Severine a realizar una reflexión inicial sobre la inclusión y la participación de las juventudes. Muchas gracias entonces y te escuchamos, Severine. Bom, muito obrigada, Laura. Muchas Ana Laura, gracias, que entrou em Laura, contato comigo y também. Ana Eu queria Laura, fazer que entró en saudar toda a contacto equipe conmigo. aí Quiero saludar a da todo el Rede de Cidades equipo Educadoras, saudar de os la meus Red de Ciudades colegas que vão estar Educadoras y dialogando saludar conosco también no a dia de mis hoje. colegas Dizer que é um prazer estar aqui que com van a participar vocês. conmigo. Es un placer estar con ustedes Sempre fico hoy. muito contente em ver o Siempre me tema pongo muy das contenta cuando veo el juventudes tema de las imbricado com políticas juventudes públicas, y junto educação al e os tema de desafios da políticas públicas y atualidade. E educación y tem los muita desafíos gente de la pensando actualidad. e Así que agindo sobre hay mucha isso, gente né? E como a pensando y Laura me llevando adelante apresentou, eu tenho acciones uma sobre esto. Como trajetória de Laura me presentó, militância, de ya gestão tengo una pública e também de trayectoria pesquisa de gestión pública, de militancia y de investigación no campo das eh, juventudes. en el campo de las Então, eu juventudes. acho que eu aprendi há pouco tempo a falar sobre Aprendí jovens, porque eu deixei de ser jovem já a tem algum hablar tempo, quando o sobre Estatuto da Juventude jóvenes. foi aprovado no Brasil, eu deixei de ser jovem. Fue cuando E de esto lá se para cá empezó a eu tenho, tratar, yo ya no né, era ocupado esse joven. lugar também da pesquisa para além da Estoy gestão ocupando pública. Então, también só lugar en la posicionar um pouco investigación, do además lugar de onde la eu gestión parto para pública. esse diálogo Me aqui gusta com hablar un poquito de vocês. eso para que Então, tenho puedan saber el certeza que lugar de será muito enunciación. aprendizado. Estou muito curiosa para Esto para mí va a ouvir ser de mucho a aprendizaje. experiência da Cidade do Tengo México muchas Futuro ganas de e escucharlos o debate aí com vocês. y el Eu debate que vamos organizei a tener. algumas Organicé reflexões algunas que não reflexiones são que exaustivas, no definitivas nem son completas exhaustivas ni dos desafios definitivas que a ni gente tem como completas sobre los juventude, desafíos que tenemos con la especialmente a nossa juventud, região, porque é especialmente en impossível nuestra región, porque es reuni-los, né? Nós imposible temos resumirlos. condições Tenemos sociais, condiciones sociales, desafios e possibilidades desafíos muitas y vezes posibilidades que similares, mas muchas também veces com as son realidades similares, pero locais muchas veces con las realidades trazendo suas locales próprias diferentes características, y con né? sus propias Então, se características, não é possível las hace falar em uma diferentes. única No es juventude em posible nossos hablar de una países, em nossas única cidades, também não juventud é en possível nuestro falar em país, uma en única nuestra juventude ciudad, na nossa região, tampoco en certo? una región. Mas é possível encontrar Pero pontos sí es posible encontrar pontos que nos unificam do ponto de puntos vista que dos nos desafios e também unifican desde das el punto de vista de los possibilidades. desafíos y de las Então, posibilidades. nesse sentido, o Entonces, en exercício que eu ese fiz aqui para sentido, el abrir essa ejercicio que reflexão com traje vocês acá para hoje abrir esta foi de reflexión trazer alguns fue dados traer algunos da datos pesquisa de la Juventude, um desafio investigación pendente, que é uma Juventud, un pesquisa que desafío foi pendiente. Es una realizada investigación no que fue âmbito realizada regional com 14 en países em regional 2024, en 14 países en 2024, coordenada pela FES, a Fundação coordinada por Friedrich la FES, Ebert, em Fundación parceria com Friedrich vários Ebert, en pesquisadores, incluindo a colaboración con equipe que muchos analisou os dados do investigadores. Brasil, Estuve en e a la professora parte Elisa de Granati que investigaba Cássio, que é Brasil professora da Universidade y Federal Casio de Rural, la Universidad aqui, Federal Rural ficou acá na en equipe Río de regional, que Janeiro, ajudou a analisar quedó os dados en el equipo regional que analizaba los região toda. Então, datos eu selecionei de alguns toda la temas región. da Entonces son pesquisa que acho que algunos nos temas ajudam de esta um investigación pouco que a voy a traer pensar que os pienso que desafios nos para a van a ayudar a inclusão e a pensar los participação desafíos para la da inclusión y la juventude, como é a participación de la proposta de hoje. juventud, Então, como es eu la queria só propuesta pedir del diálogo de para hoy. Quería pedir Laura solamente a avisar, Laura Laura, que quando me tiver avise, Laura, faltando 3 cuando minutos, porque eu falten costumo me tres cortar e minutos, não porque muchas pretendo veces me acabar com o tempo voy dos demais por colegas las ramas aqui. y no quiero quedarme con tiempo Antes de de otras apresentar personas. alguns desafios Antes da de pesquisa, presentar só algunos desafíos de la chamar investigación, a atenção, me porque a gustaría llamar professora la Regina Novaes, atención que é uma pesquisadora porque Regina Novaes, de que es una juventude, investigadora de uma grande juventud referência nossa y aqui una no gran Brasil, referencia ela sempre acá para chama nosotros en atenção Brasil, quando siempre nos llama la atención nos y muestra la desafia a pensar, importancia né? nos O tema da desafía para juventude. Ela fala que não pensar é el tema de possível la a gente juventud. pensar Dice que no es posible a pensar juventude la comparando juventud gerações comparando ou se generaciones baseando no que foi a o nossa basándonos en lo juventude que ou o fue que é a nuestra juventude dos juventud o lo nossos que es la filhos, juventud de nossos nuestros irmãos, ou hijos seja, o nuestros ela chama atenção hermanos. que é Es necessário decir, para nos dice compreender que es as necesario juventudes que a gente comprender, para entenda os comprender la desafios do juventud es século XXI, necesario porque os entender los desafios da desafíos del juventude siglo eles não estão XXI, porque los desafíos de separados la juventud no dos están desafios globais da separados de los desafíos sociedade, e globales de aí la compreender sociedad o contexto y social é entonces entender fundamental que para el isso. contexto social E es ela vai fundamental chamar para atenção para a eso gente y que
va a llamar la atención para pensar la juventud en el siglo XXI es pensar que vivimos en un contexto de innovación tecnológica, de una manera de trabajo que es restrictivo, que es cambiante, que hay dolencias físicas y simbólicas, necesidades permanentes de conciliación entre estudio, trabajo y vida familiar y comunitaria, de imprevisibilidad, de competitividad y de lo que ella llama de miedo de sobrar, de morir y de otras cuestiones. Miedo de sobrar en este mundo que no entramos todos, ¿no? Para pensar en la trayectoria en el mundo de trabajo y la inclusión y cómo nos vamos a incluir, el miedo de morir porque pensamos que en la región de América Latina está marcado por índices de desigualdad y de violencia que alcanzan nuestras juventudes y después lo vamos a hablar, y el miedo de quedarnos sin conexión en esta sociedad que parece que todo es muy simple, que parece que apretamos un botón y listo, pero sabemos que no es así, que las desigualdades también impactan y en relación a esas posibilidades. Entonces, me parece importante empezar con esta reflexión de la profesora Regina, porque nos pone en un lugar, ¿no? De que la juventud está en un contexto social y no está aislada a estos sujetos, como si las políticas vayan a salvar una generación entera que tiene sus propias cuestiones y además los problemas del mundo. Por eso es importante poder pensar articulaciones de políticas distributivas, de conocimiento y de participación, y después lo vamos a hablar un poco más. Entonces, entramos un poco al debate, el debate a la investigación. Les voy a mandar un link después de este diálogo, es el link de la investigación. Es importante destacar que mi investigación es sobre perspectivas políticas, es muy amplia y yo destaqué solo una parte para el diálogo de hoy, que es sobre la identificación de los jóvenes en los problemas sociales, el papel del Estado y las agendas de las políticas públicas. Entonces, primero, no es nuevo, aparece con mucho énfasis cuáles son los problemas principales de los jóvenes latinoamericanos, identifican como prioridades cuáles son los mayores problemas que identificamos en la región. Cepelines, le Los aviso que jóvenes, ya faltan solo entrevistamos 3. jóvenes. Faltan 3 minutos. Passa muito rápido. Então, Pasa muy rápido el tiempo. Bueno, ya sé que no voy a poder presentar todo, pero quiero destacar algunos puntos. Estos jóvenes van a identificar principalmente el problema de la pobreza, del consumo de drogas, seguridad y corrupción. Van a aparecer también violencia policial, de género, entre otros temas. Un problema que más preocupa a la mayoría de los jóvenes en los 14 países es la pobreza. Y Chile, Costa Rica y Uruguay son excepción, que dicen del consumo de drogas, y México la inseguridad como principal problema. De cualquier manera, todos están dentro de los problemas sociales que se tiene que afrontar y que ellos identifican. La pobreza es el principal problema y es entendida como una preocupación social en la que los jóvenes indican que es un papel del Estado encontrar una manera de superar esto a través de las políticas sociales. Entonces, ¿qué es posible decir a través de este análisis? Que la juventud de nuestra región se muestra profundamente inquieta con las desigualdades sociales, y esta es una percepción sensible en nuestra región que está marcada por las desigualdades sociales y económicas y que va a incidir especialmente sobre las mujeres y las mujeres jóvenes. Eso también está indicado en los datos, como en la percepción de la investigación en las entrevistas. Entre las mujeres jóvenes entrevistadas, la percepción de ellas fue mucho más fuerte como problema prioritario la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el acceso a educación y salud. Las mujeres sienten mucho más que los jóvenes en general esta identificación de estos problemas en su día a día. Y acá estos jóvenes van a apuntar que es central que el Estado esté presente en el centro de las demandas, entre los derechos y las disputas que se ponen en juego en relación a estos temas.
se a maioria dos problemas Si que la os jovens mayoría de los identificam são os problemas que los problemas jóvenes sociais, identifican son los as problemas principais sociales, agendas a ser las abordadas pelo principales Estado agendas a ser também precisam abordadas ser por el aquelas Estado agendas que dialogam precisam com as ser políticas aquellas sociais que e dialogan as con políticas políticas públicas, sociales né? y políticas públicas, Como a geração do como emprego la não generación de precarizado, empleo no né, o trabalho precarizado, decente, un o trabajo enfrentamento à decente, questão da violência, enfrentar la a violencia, educação, el tema o de la direito à vida educación, el segura, derecho a una a vida segura, conciliação de outras políticas que la permitam, no conciliación de caso das otras políticas mulheres, que ter permitan, uma en el caso inserção de las digna e mujeres, tener ativa una no mundo do inserción digna trabalho, y na activa en el mundo del sociedade, trabajo, en la né? sociedad, E que a gente consiga, y dessa que la maneira, gente articular, pueda de esta forma né, articular aquilo que é lo que a singularidade dos la desafios da singularidad juventude de los com desafíos de la aquilo que são juventud pautas con históricas. Então, é isso que a gente aquello chama que es de una pauta histórica, un debate desafios para histórico, es pensar lo que políticas públicas llamamos de desafíos para distribuição pensar políticas públicas y distribución e participação, como fala a Regina y Novaes, né? A de participación, como distribuição são essas lo dice políticas Regina, históricas que todo mundo eh, precisa e que a gente não son superou. políticas Por exemplo, na históricas que todo el região, mundo o problema necesita do y que no enfrentamento à superamos. violência, Por o problema do ejemplo, el acesso à tema de la violencia, el terra, o problema del acceso a a desemprego, la a tierra, desigualdade, el são um problema de toda empleo, a la sociedade. desigualdad, Aqueles de eso es un problema distribuição de diz toda la respeito sociedad. aqueles de reconhecimento diz respeito às Pero especificidades juvenis, ou seja, lo como que que se pensa son a inclusão no principalmente de mundo los do jóvenes, trabalho cómo com pensamos los essas jóvenes en el mundo características del para trabajo y jovens la que têm que inclusión. trabalhar, estudar, Por cuidar dos filhos ejemplo, da jóvenes família. que tienen E que que muitas cuidar vezes de los passam hijos, duas de la horas por dia no familia, trabajar y transporte estudiar, para que conseguir um muchas veces pasan dos subemprego, horas de por lá tem día que ir en para a un escola, aí entra na escola, transporte, sai y da que de ahí van a la escola, escuela, salen ou de la é escuela, van a interrompido pela trabajar, violência van urbana. Ou a seja, cuidar essas niños, políticas y de todo esto es reconhecimento precisam interrumpido por estar la violencia dialogando urbana. aquela Es decir, singularidade. tenemos que E hacer se essa dialogar la política política más general con la singularidad de los estruturante jóvenes. não pensar Son, essas singularidades, si ela talvez não atinja esses si no sujeitos, pensamos la né? singularidad, tal Porque da vez no forma alcance a a inclusão estos dos sujetos, sujeitos jovens porque la inclusión de los em jóvenes relação a alguns desses en desafios relación a e que essas algunos de estos políticas sejam desafíos tiene que ser participativas. pensado Então, a y que dimensão estas políticas sean das políticas de participativas. participação diz respeito a pensá-las Tenemos tanto as que de pensar estas distribuição e políticas, reconhecimento, quanto pensá-las la com os próprios distribución jovens, porque a gente tem la chance de errar inserción de menos, estos né? jóvenes, Como porque dizia tenemos la o posibilidad, si la ministro da pensamos, época, de que era secretário, errar que a menos. gente erre por El novos ministro erros, não por decía aqueles que a gente já eh, sabe, que es né? mejor errar por Que não vão nuevas dar certo. cuestiones y Então, no errar em por cosas que ya países conocemos y com cosas que tantos ya desafios evaluamos y como os analizamos. nossos, aqui da região, Países e con com tantos desafíos pactos como los federativos nuestros en esta distintos, né? región, Papel da que União, tenemos papel dos pactos federativos estados, diferentes, el o gobierno papel dos federal, los municípios, estados, esses los desafios eles se municipios, agigantam, estos porque a desafíos gente vai son ter cada vez más grandes, ações, ¿no? mas Son mundialmente gigantes, tem um desenho muito porque parecido, son e a acciones gente que van vai cambiando enfrentar según em todas essas el tamaño dimensões o del problema Estado. Tenemos que da enfrentar todos descontinuidade estos das políticas, problemas de la dependendo da mudança descontinuidad de de las governo, políticas públicas da por los disputa em cambios de torno gobierno, las disputas de questões que sobre envolvem eh, democracia, temas participação, que tienen que ver con né? democracia y Saídas muito participación, fáceis para problemas complexos, ou salidas muy seja, fáciles para tem problemas desafios aí que a gente complejos. pode falar a nível Podemos regional, mas hablar como esse capítulo en também é un nível nivel local, regional, o meu pero tempo já deu. tenemos Queria que trazer hablar de problemas esses locales. elementos mais para a Quería gente traer estos abrir, elementos e para poder sentar um pouco reflexionar y aí os abrir y problemas para ouvir algumas que sea sugestões de que tá una dando manera de certo aí com a cidade comenzar doméstica. y que Então, ustedes me cuenten qué obrigada, está ouvimos com resultando muito prazer bien a en sus Raul e depois ciudades. temos uma Muchas avaliação. gracias. Después continuamos con... Muy bien, muchísimas gracias, Severine. Muchísimas gracias por tu aporte, por compartir con nosotros esta investigación bueno, toda tu trayectoria. Y bueno, qué interesante esto de pensar la singularidad cuando se piensan las políticas generales. Bueno, nos quedamos allí porque Severine va a seguir participando, va a seguir interviniendo. Ahora vamos a darle lugar a Raúl de la Ciudad de México. Raúl nos va a contar la experiencia de aldea juvenil, entonces lo va a hacer en 3 bloques. Yo, Raúl, te voy a ir marcando esos bloques, así hacemos, me toca hacer de la bruja del tiempo, así que bueno, tenemos esta primer parte, este primer bloque, donde te invitamos a hacer una presentación de la experiencia. Te escuchamos, Raúl. Estás muteado, Raúl. Ahí está. Ya está, ya me escuchan.
Bueno, primero quería comentar que lo que dice Severín es muy importante. Coincidimos con muchas cosas que comenta. Y yo creo que una de las cosas que nos preguntamos en el INJUVE es precisamente por dónde comenzar, ¿no? El problema es muy grande. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir atacando? Entonces, ahí entramos en la primera diapositiva. Adelante. Ahí está. Entonces, en el gobierno de la Ciudad de México se desarrolló una estrategia que se conoce como territorios de paz. Entonces, son espacios donde se hacen estos diagnósticos territoriales y se ubican los espacios primero donde más se necesita la atención. Entonces, en el caso, no solo esta información que genera una secretaría que se llama aquí SAPSI, ¿no? Es la que conocemos aquí, es la que Participación Ciudadana, es la que hace esos recorridos territoriales. Entonces, a través de estos diagnósticos, nos comparten precisamente el número de población, ¿no? Que existe. En este caso, a nosotros nos comparten la información de los jóvenes que está en esos espacios y a partir de ello nosotros podemos ir desarrollando como una estrategia de intervención. Entonces, porque la idea no es que vayan al espacio, que vayan a las oficinas, que vayan al gobierno, sino que el gobierno vaya a ellos. Para nosotros está claro eso. Y para el gobierno de la Ciudad de México que lidera Clara Brugada y obviamente que en este caso la directora, en este caso Marcela Fuente, que les extiendo un saludo a todos los que están aquí. Justo la idea está clara. Tenemos que entender primero el territorio para luego poder incidir. Entonces, no es solo un programa que debe pensarse como algo lejano, sino que ellos nos sientan muy cerca. Entonces, la idea es justo, como les decía, territorializar. Entonces, a través de este diagnóstico focalizamos ya los distintos programas que tenemos, que de hecho en la siguiente tenemos ahí, ya si quieren las preguntas, pueden preguntarnos un poquito acerca de lo que es el territorio de paz y todo. Es una estrategia muy interesante, muy compleja, que es como el corazón de todo el proyecto, ¿no? Que se está construyendo aquí en la Ciudad de México. Para nosotros es fundamental porque nos provee de estos datos, ¿no? De los chicos que necesitan esta atención. Ahora, en esta diapositiva pueden ver los programas que tenemos del INJUVE, Aldea Juvenil, Club Juvenil, Está Chido Sentirse Bien, Más Placer, Menos Riesgo, ¿no? Y otros que tenemos. Pero en concreto, del que vamos a hablar el día de hoy, bueno, y comentarles que todos estos ejes tienen un enfoque de juventudes, el tema de perspectiva de género, la participación comunitaria, la recuperación del espacio público, la salud integral y el derecho al cuidado. Es decir, tratamos de que todos los programas tengan abordajes, todos estos abordajes que les estamos planteando, ¿no? Entonces, sí es fundamental y sobre todo, ya lo decía Severín, la juventud, esta juventud le está tocando vivir un mundo muy complejo, tal vez más complejo del que nos tocó a muchos de nosotros. La pregunta es cómo vamos a ayudarles a superar esa crisis de futuro. Entonces, ¿qué herencia vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a ayudar a que puedan construir un proyecto de vida en este mundo tan exigente y sobre todo con las nuevas tecnologías que surgen, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que debemos de ir como pensando, ¿no? Y los programas que tenemos justo tienen el enfoque de tratar de atender cada una de estas problemáticas. Entonces, adelante. Hoy en concreto les voy a hablar de Aldea Juvenil. Adelante. Bien, este programa es el más completo de todos, o sea, en el sentido de que se busca construir infraestructura en los territorios de paz. Entonces, es como, pensémoslo como un espacio alternativo, un espacio donde vamos a aprender, los chicos van a aprender, pero sobre todo focalizado a chicos que no estudian ni trabajan, es decir, que han sido excluidos por las estructuras neoliberales que evidentemente muchos de los gobiernos anteriores pues tuvieron esta lamentable estrategia, ¿no? Entonces, por suerte, gracias a esta nueva forma de pensar el gobierno, se está tratando de ir remontando un poco
estas problemáticas que se fueron construyendo, ¿no? Por la forma de pensar los gobiernos de forma anterior y estos gobiernos son más enfocados a lo comunitario. Entonces, la idea es que podamos atender a jóvenes entre 15 y 29 años y que, como les decía, residan en estos territorios de paz que, como ya les decía, surgen de estos diagnósticos, ¿no? Que son los espacios donde los chicos, donde más lo necesitan. Ahora, les comentaba, los chicos que nosotros atendemos en Aldea Juvenil son jóvenes que no estudian y no trabajan, que generalmente, pues, como les decía, si no están, no estudian, no trabajan, ¿dónde están? Pues están literalmente en la calle. Y si están en la calle, pueden ser víctimas de, pues obviamente, del crimen organizado, en el sentido de que los pueden ir jalando, cooptando. Entonces, la pregunta es cómo construimos un proyecto o un programa que sea atractivo para ellos y que evidentemente los saquemos de esos entornos, estas lógicas de violencia, porque precisamente, como comentaba Severín, este tema de pues la pobreza te empuja muchas veces a tomar malas decisiones y uno en la desesperación cae eso. Y los jóvenes nos lo comentan, ¿no? Entonces, este programa en concreto se construye con este sentido y jóvenes que no estudian, no trabajan, les damos un apoyo económico que en la siguiente, de hecho, creo que está un poquito más. A ver, rapidito. Aquí, rapidito, nada más para que podamos, ya ahorita retrocedemos. Los jóvenes entre 15 y 17 años reciben un apoyo de 960 pesos. Perdón, son 4.500 pesos mensuales y los jóvenes de entre 18 y 29 años reciben un apoyo de 9.582 pesos mensuales. Vía Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya después ahorita les voy a ir desarrollando un poquito el tema de cómo se va haciendo esta alianza, porque este programa no podría existir sin el proceso interinstitucional y la colaboración de muchas instituciones que nos apoyan. Entonces, reciben este apoyo mensual y aprenden dentro de nuestros espacios pues muchos temas, ¿no? Música, aprenden temas de talleres de empleabilidad, también reciben atención socioemocional. ¿Podemos retroceder? A ver. Aquí está. Tenemos los ejes de empleabilidad, deportivo, cultural, educativo, socioemocional, formación humanista, comunitario. Es decir, estos son los ejes que consideramos. Si se dan cuenta, va más allá del concepto tradicional de una escuela, porque tiene un enfoque mucho más profundo, porque la idea es enseñarles a los jóvenes que existe una nueva una nueva forma de pensar de su mundo, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos nunca habían tocado un instrumento musical, nunca lo habían visto, ¿no? Y entonces el hecho de que tengan acceso a un instrumento musical y luego están una hora aprendiendo música y luego después en otro momento están aprendiendo a hacer algo de carpintería, algo de tatuaje, algo de barbería, algo de alguna actividad que pueda transformarse en su sustento, porque la idea es que estén un año con nosotros, aprendan pues sí, una actividad y que esa actividad pueda servirles para luego ellos puedan generar algún emprendimiento o les pueda servir más a futuro para su sustento, ¿no? También es fundamental comentarles que el eje socioemocional para nosotros es clave, porque muchos de ellos han estado en entornos muy complejos de mucha violencia y necesitamos ayudarles. Entonces, se dan estas sesiones de manera comunitaria, pero también tenemos atención personalizada por si el joven lo necesita. También tenemos el tema del eje comunitario, es decir, de lunes a viernes van a las aldeas juveniles, están con nosotros 6 a 7 horas y luego posteriormente los fines de semana, si existe la posibilidad, los llevamos a algún museo de la ciudad, los llevamos a algún bosque, los llevamos a alguna actividad para que igual reconecten. Muchos de ellos nos decían, oigan, si no hubiera estado en el programa, nunca hubiera, yo, aunque estoy dentro de la misma ciudad, nunca hubiera tenido acceso a un museo. Entonces, eso para nosotros nos da muchísimo aliento en el sentido de que ellos se lleven esa experiencia de que existen otras formas de ver la vida, otras experiencias, otros conocimientos. Entonces, para nosotros el enfoque es que todos los días ellos se lleven algo nuevo, sea un aprendizaje en tema socioemocional, sea una nota que aprendieron a tocar con algún instrumento, sea este museo nuevo o este bosque o estos que vamos a tener una actividad, por cierto, próximamente de unos hongos, los vamos a enseñar al tema de recolección de hongos, que es algo que se da mucho aquí en el bosque de Tlalpan. Pero bueno, lo que quiero decirles es a grandes rasgos es que
puedan ellos conectar con la naturaleza, conectar con la cultura, conectar con el arte, conectar con sus emociones, conectar con el tema de la empleabilidad, ¿no? Me refiero a estas habilidades que les puedan servir para crear, generar un sustento. La siguiente. Raúl, en este bloque, primer bloque, que la idea era que vos compartas un poquito la presentación general, Ujú. ya estamos excedidos de tiempo, para que si querés ya vayas entrando en el segundo bloque, De que aprendizaje. tenés otros, que es de aprendizajes y las dificultades que hayan identificado. De acuerdo. Entonces, vamos a cerrar aquí, antes de entrar a los aprendizajes, básicamente comentarles que estamos distribuidos en 13, tenemos 13 aldeas, que están distribuidos obviamente en cada una de las alcaldías de aquí de la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues como saben, es una de las más grandes del mundo, así que implica una logística bastante fuerte, ¿no? Pero hemos logrado desplegar el programa de aldea juvenil en estas 13 sedes. Entonces, bien, si quieren pasamos ya ahora sí al bloque de aprendizajes para ir comentando la dificultad, que yo creo que ahí reside mucho, creo que el aprendizaje general que se va en el día a día y en la parte administrativa, que muchas veces como tienes una idea, pero cómo la materializas, ¿no? Eso es muchas veces el reto. Y justo la primera parte, lo que les decía, la colaboración interinstitucional multiplica los recursos y potencia el alcance de los programas. Este punto, el primer punto, que es este aprendizaje, es clave, porque como les decía, este programa no hubiese podido crearse o no podría funcionar si también no nos hubiéramos apoyado en otro programa federal que es de aquí de México, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, a la vez de que también algunos espacios, como aquí le conocemos como Centros para el Trabajo, que son los CECATIS, que supongo que en sus países habrá algo similar, nos prestan los espacios en los tiempos en los cuales no usan. Entonces, utilizamos infraestructura que es pública, pero en los espacios en los que no son usados nos los prestan para que nosotros podamos llevar a cabo la acción directamente en el territorio. Entonces, de esa manera podemos solventar el tema de la infraestructura, que es lo más complejo y que era lo que les decía del tema de territorializar. Porque si nosotros le decimos al joven del territorio de paz que se mueva hasta el centro, no lo va a hacer o va a estar muy complicado. Es mejor que esté dentro de su misma colonia, que es un espacio que es público y ahí nosotros llevamos nuestros instrumentos, llevamos los talleres, llevamos las herramientas, llevamos los profesionales y ahí les damos esta atención y les damos también el apoyo económico para que esta parte también ellos puedan tener un recurso, ¿no? Y un sustento mientras están en el programa, es que es este año lo que estarían. El segundo punto de aprendizaje sería las estrategias de intervención y vinculación territorial. Son fundamentales para diseñar e implementar políticas públicas pertinentes. Era lo que les comentaba al principio del concepto de territorio de paz. Es decir, si dan cuenta, es como que el programa tiene muchas capas, ¿no? Y la capa fundamental es este diagnóstico que nos han generado la Secretaría de Participación Ciudadana, que a su vez nos provee de esa información y nos dice dónde focalizar, dónde hace falta una aldea juvenil, en qué lugar hace más falta. Entonces, esta información es clave para que nosotros podamos utilizar y maximizar el recurso público hasta el máximo nivel, ¿no? Claro que siempre va a haber espacios para poder hacerlo más eficiente, pero el objetivo es precisamente llevar ese bienestar y maximizarlo, ¿no? Entonces, con estos diagnósticos que nos comparten y que es la estrategia del gobierno de la Ciudad de México, se fundamenta, ¿no? El accionar, que cada peso que gastemos en los jóvenes esté obviamente invertido y como decía Severín, invertir en los jóvenes es siempre la mejor, lo mejor que se puede hacer. Y el tercero es que se reconoce el proceso de aprendizaje colectivo que han confirmado el valor de la educación popular como una herramienta para fortalecer las trayectorias de las juventudes. Bien, esta parte es medular porque ¿cómo haces que un joven que está en una situación compleja le resulte atractivo, aparte del recurso que le vas a dar, pero le resulte atractivo y continúe? Bueno, entonces una de las formas que hemos encontrado es la educación popular. Y la educación popular ha sido fundamental. Y también otro elemento fundamental es que solo o la mayoría de nuestros talleristas son jóvenes.
Entonces son jóvenes enseñándoles a jóvenes y entonces hablan el mismo lenguaje, se comunican de la misma manera, obviamente jóvenes que tienen esta capacitación, ¿no? Y ya ellos imparten estos talleres. Entonces, a través de la metodología de la educación popular y también que son jóvenes enseñando a jóvenes, nos permite hacer que ellos les parezca atractivo el programa. Entonces, eso hace que tengamos, pues, evidentemente o sea, los jóvenes que entran difícilmente desertan, generalmente se quedan casi todo el año. Y algunos que se van, pues ya son por cosas muy extraordinarias, ¿no? Pero ya son, digamos que la estadística nos dice que es los menos. Entonces, nos ha funcionado esta estrategia y creo que ha sido acertada. Y la educación popular es una gran herramienta que yo creo que es fundamental. Y si quieren, vamos pasando para no excederme el tema de las recomendaciones. Bien, en la parte ya final de estas reflexiones que estamos compartiendo, las recomendaciones. Bien, la primera sería construir alianzas para potenciar los programas, era un poco lo que les decía. No se puede entender los programas o el programa de Aldea Juvenil sin el apoyo de otras instituciones. Ahora, no les voy a mentir, el proceso de gestión es muy complejo. Siempre es complejo tratar de armonizar o empatar dos estructuras institucionales que puedan ser diferentes, como lo que les decía por ejemplo, el CECATI, ¿no? Que es una infraestructura, que tiene una lógica, que tiene una forma de trabajar, cómo nosotros podemos colaborar, ponernos de acuerdo con las directores, ponernos de acuerdo con los profesores, hacer este trabajo de diálogo también, de que igual no haya una estigmatización, porque al final de cuentas muchos de estos chicos pues sí llegan con estas complejidades y lo que no menos queremos es que se les estigmatice, al contrario. Lo que queremos es precisamente que ellos sientan la aldea juvenil no como un espacio rígido, inflexible, sino como un espacio de ellos, que se apropien del programa. Esto es nuestro más grande objetivo, que ellos lo sientan como un segundo espacio, una segunda casa, y que evidentemente al integrarse a la comunidad de aldea juvenil, pues están conviviendo con jóvenes, sus profesores son jóvenes. Entonces, tienen acceso a todo esto que les decía, los servicios, ¿no? La atención socioemocional, el tema comunitario, el tema de la música, el tema de la cultura, el tema de, no, muchos elementos. Y bien, la última recomendación sería lo que platicábamos igual hace rato, ¿no? Que invertir en las juventudes como estrategia de desarrollo y construcción de paz siempre no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión. Siempre al final de cuentas para nosotros, cada joven que egresa, que de hecho vamos a tener nuestra primera generación que va a egresar justo en este mes que está pasando, muchos nos dicen esto, ¿no? La aldea juvenil me cambió la vida, me ayudó en esto. Y nosotros lo que hacemos es tratar de ir recopilando esto que nos dicen, estas reflexiones, y también destacar qué es lo que más les gustó, para ir orientando el programa con esas características, ¿no? Entonces esa sería como la recomendación final es, no nos sentemos nosotros en un espacio como en una especie de trono y desde ahí decidir la política pública, no. Ellos tienen que construirla y la van a construir precisamente a través de esta recopilación de experiencias, de opiniones que nos van dando. Nosotros lo vamos integrando a la política pública. Entonces uno tiene que hacer un lado el ego, porque muchas veces uno estudia un doctorado, una maestría, ¿no? Y cree saber, pero al final, cuando el joven te dice en una frase una verdad muy profunda, dices, es que aquí está el conocimiento, hay que agarrarlo, ¿no? Entonces, y agarrarlo incrustarlo hasta en nuestras reglas de operación del propio programa, convertirlo en pues sí, en ley, al final de cuentas, porque son ellos y es la comunidad la que debe disfrutar de esto. Bien, creo que si quieren vamos concluyendo, ya sería Perfecto, sí. todo. Entonces Sí, quedo a sí. disposición. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Raúl. La verdad que muy interesante todo lo que nos presentaste, este programa. Eh, Muchas gracias por compartir los aprendizajes, los desafíos y estas recomendaciones finales. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Severine que pueda hacer un breve comentario o una pregunta respecto
a este proyecto para después entrar a hacer dialogar a las otras ciudades aquí presentes. Te escuchamos, Evelina. Bom, queria primeiro parabenizar Raul Quería e primero o felicitar governo a federal, toda a Raúl equipe por y al gobierno por de la essa Ciudad de México por iniciativa. O esta programa ele iniciativa. El articula várias programa frentes, né? articula E essa muchos questão da frentes y este tema intersectorialidade é um dos de lo desafios intersectorial que a es uno de gente los tem para a condução desafíos das políticas que de tenemos cuando juventude, pensando, pensamos né, las políticas que de não é uma juventud, única que no es política que una pode resolver única problemas tão política que complexos. puede Então, eu acho que resolver isso é um dos problemas tan pontos fortes complejos. aí Este es uno do de los programa, né? puntos Essa más capacidade fuertes de del articular programa, la capacidad de a dimensão da articular educação la popular como dimensión de la constituinte do educación programa, popular como algo com o esforço constituyente da del programa, el capacitação, das esfuerzo de la habilidades, capacitación, do de las reconhecimento do habilidades, território, o el diagnóstico, reconocimiento ou del seja, achei territorio. bem importante você destacar Muy importante esse desenho do destacar programa, este assim como o design del conhecimento dos programa territórios, né? como Nós el temos conocimiento del ó, territorio. na Tenemos região en la región esses temas que nos unificam, estos mas que no temas território é que ali nos que a coisa unifican, acontece, ou pero seja, es a en los gente pode territorios que las identificar cosas pela suceden. Podemos pesquisa, pela identificar a través de atuação nacional, mas é investigación, lá no bairro, na pero comunidade, es no en el território, barrio, en porque la é no comunidad, en el barro, territorio, né, como a gente fala aqui no Brasil, estrictamente que donde essas suceden las contradições vão estar cuestiones latentes, né? y las Então, contradicciones van a estar com certeza o latentes. desafio das cidades, das Seguramente los administrações desafíos locais, de las nesse ciudades dia a y dia las ele se administraciones agiganta. locales en Eu el fui, día por a exemplo, día para o Secretário son Nacional, cada vez más pensar o desafio de grandes. um país é Es enorme. un, Ver como é que el aquilo desafío de un país acontece es na ponta é enorme. outro Cómo desafio enorme. sucede Porque en el nem barrio es sempre como también un você desafío planeja, enorme. acontece. Porque no No meio siempre do como lo caminho vão ter planificamos sucede, porque en el muitos medio del desafios, camino né, hay colocados muchos para a gestão, desafíos que se para a van participação, surgiendo en la porque é gestión para la contingência que vai acontecer participación sem a gente y las esperar. Então, contingencias que van a valorizar surgir sin que esse las desenho, esperemos. essa Entonces, proposta valorar de este programa diseño, esta integrado, propuesta, un programa articulado, integrado, com articulado, várias con dimensões da varias política de dimensiones de juventude. las Aí políticas uma de questão que eu juventud. fiquei Hay un bastante tema que me quedó, curiosa, querendo conhecer que mais, me Raul, llamó la atención y é quiero sobre conocer o un poco más, perfil dos es sobre jovens el Neném, perfil de los né? Que você fala jóvenes. que apresentou para a gente que é o público Presentaste prioritário, que hay que que são es un esses público jovens que prioritario, não estudam nem estos jóvenes trabalham, que no e eu fiquei estudian, curiosa para estudian saber ni se é trabajan. similar ao que acontece no Eh, Brasil, né? Porque Quiero a maior saber si es parte dos similar a lo que jovens pasa que en não estudam Brasil, e não porque la trabalham no mayoría Brasil, de los jóvenes se que a no gente trabajan ni for estudian en abrir os Brasil, dados, a sí, gente vai ver que vamos a são abrir los datos, ver mulheres, los datos, son mujeres en negros e general, negras, negras, mulheres negras e negras, pardas, mujeres negras daqueles y territórios pardas mais vulneráveis. de los Então, territorios más quando a gente se vulnerables. pergunta, né, Entonces, onde eles cuando estão, o que estão preguntamos fazendo, tem inclusive dónde uma parte están y da qué están mídia haciendo, hay una que parte de los medios de traz muita comunicación manchete do tipo, são jovens que que não querem nada hay com muchos nada, titulares que que não dicen, se ay, no quieren nada preocupam, estos é jóvenes, uma no se geração preocupan, es una desengajada. Mas quando generación a que no gente tiene vai abrir os dados, a compromiso, gente vê pero que são cuando vamos a ver mulheres los que datos, son trabalham mujeres com que questões trabajan, domésticas e cuidado, que son especialmente. domésticos en Mulheres com cuestiones domésticas y filhos de ou mulheres que cuidados, cuidam de algum mujeres con familiar hijos e o que mujeres que fazem cuidan a bico para algún familiar y sobreviver, ou seja, um que trabalho não hacen magia reconhecido do para cuidado, junto com sobrevivir. um trabalho precarizado. Tienen trabajos precarizados, Então, además del trabajo né, del o cuidado. neném, no caso da Entonces, realidade lo brasileira, por que se exemplo, não llama é o Nini en jovem que Brasil, não ¿no? quer Que saber no de nada, trabaja é o ni jovem que não estudia. está conseguindo ter uma Lo que trajetória, pasa es que son não jóvenes que no existe logran tener una linearidade trayectoria quando porque se no hay algo pensa, lineal para em, ellos em cuando juventude, ainda mais pensamos juventude en da classe trabalhadora, juventudes de la mas clase nesse caso trabajadora. se En este agiganta a questão caso racial, a está cada questão de vez gênero, eh, né, e es más territorial. importante Então, la fiquei cuestión curiosa para saber um territorial y de pouco género. Entonces me gustaría desse saber un desenho poco dos cómo nenéns, né, ven se é parecido estos jóvenes, los com a Nini, realidade brasileira si es aqui, parecido con la realidad e se brasileña o vocês no. perceberam Y dentro si dos participantes ven do dentro de los programa se tem participantes essa del diferença programa de si gênero, se tienen são esta mais diferencia de mulheres, são género. mais ¿Son más mujeres, homens, son más é meio hombres? a meio, do ponto de Es vista más o do menos la perfil, mitad y né, mitad desde el desses punto de vista jovens. del São jovens que perfil de estos jóvenes. Son jóvenes tiveram que, interrompidas, na verdade, si as suas vieron trajetórias interrumpidas sus escolares, trayectorias majoritariamente não escolares, concluíram o ensino mayoritariamente no lo fundamental ou médio, concluyeron en né, para la que possa enseñanza compreender de primaria o fato secundaria para poder entender, esse de perfil hecho, desses jovens, porque cuál no es el geral perfil esse de tipo estos de problemas, jóvenes, porque en general este tipo de os problemas, jovens que vivenciam los esses jóvenes territórios costumam que viven juntar en esse estos pacote de territorios desigualdades, né, de trajetórias tienen como un paquete interrompidas de escolares, desigualdades. desigualdades de gênero, raciais e Tuvieron que tal. Então, eu fiquei interrumpir curiosa para conhecer um su pouco mais sobre escolaridad, isso, tiene la cuestión racial e también de como por eu já, medio. já destaquei aqui, Quería saber un poco más de parabenizar este perfil, vocês que por quiero pensar um volver a programa felicitarlos complexo por e como que pensar é un lá na programa realidade complejo
y que está parado con los pies en la realidad de lo que está sucediendo en su país, en su ciudad, así que eso es muy importante. Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Raúl, no sé si quieres responder. Sí, bien, primero comentar que lo que dice Severín es muy importante. El perfil nos dice mucho, o sea, nos dice mucho y nos da obviamente más información para poder entender cuál es el problema de origen. Es decir, el problema que tiene el joven no es una cosa que él genera, sino que es algo que viene estructural, de fondo, para poder atacarlo de raíz. Entonces, eso es justamente una de las razones por las cuales Aldea Juvenil en este momento va como construyendo toda esta base de datos. Ahora, con respecto al tema de la diferencia, si son más hombres, más mujeres, realmente está muy similar, muy a la par. Un poco tal vez más cargado el tema de los hombres, eso es lo que, pero no hay una diferencia tan fuerte. Ahora, sí les comentaría que lo que hemos notado, y creo que tal vez ahí es una de las cosas que no, tal vez de ahí surge la duda de Severín, es con respecto al tema de las mujeres. En el caso concreto de por qué las mujeres están en esta situación de que no estudian y no trabajan, que en México, se los comento así muy rápido, eh, fue un revuelo cuando surgió el concepto de Nini, ¿no? Fue un tema que llegó aquí y era una cosa que nos preocupó mucho a la gente que pensamos de determinada manera, ¿no? Que se estigmatizara. Es decir, en vez de poner, o sea, le ponemos el nombre para poder identificarlos, ¿no? Se le pone esto, bueno, fue un expresidente que comentó algo así, entonces sí generó un poco de indignación y entonces se empezó a crear y pensar desde el otro lado como una política pública que no los etiquetáramos, sino que tratáramos, ¿no? De construir algo que pudiera ayudarles a salir. Entonces, en concreto y retomando un poco el tema de que lo que nosotros llamamos o conocemos como madres autónomas, que son generalmente muchas de las chicas dejan de estudiar y trabajar porque, pues obviamente tienen a sus niños, ¿no? Y evidentemente la pareja, pues hay un abandono, ¿no? Entonces las chicas necesitan mucho apoyo y entonces aquí en el programa, bueno, en la Ciudad de México también tenemos como, ¿cómo decirlo? Como un concepto que igual desarrolló la jefa de gobierno que se llama las utopías. Entonces, en algunos espacios, la aldea juvenil, la utopía es muy similar conceptualmente a lo que les explicaba del tema de territorialización. La utopía se quiere llevar a las periferias y esta utopía una infraestructura que da acceso a lo mejor para los que menos tienen. Lo mejor, es decir, tienes albercas semiolímpicas, tienes campos de fútbol muy bien cuidados, tienes acceso a talleres, tienes acceso a apoyos, ¿no? Beneficios, becas, ¿no? Y dentro de este concepto también está el tema de la atención a los niños, a las infancias de las madres autónomas. Entonces, lo que nosotros hacemos en concreto en las utopías es que las chicas que tienen estos niños, a veces bebés, ¿no? Los pueden dejar en este mismo espacio, en esta una especie de estancia infantil donde pueden estar, los pueden cuidar, mientras ellas aprenden un nuevo, pues sí, un nuevo aprendizaje, una nueva empleabilidad, una nueva habilidad que ellas quieran, ¿no? Con lo cual quieran ganarse la vida de alguna manera, pero también disfruten de las bondades de todo el programa, ¿no? Lo que les decía, que aprendan el tema de instrumento musical, que tengan acceso a cultura, que tengan toda esta experiencia completa, ¿no? Y que el hecho de que ellas estén solas, entre comillas, lo voy a decir así, que aunque no tengan esta red de apoyo, sepan que el gobierno, el Estado, tiene estas instituciones que les permite atender mientras el niño está recibiendo una atención adecuada, ellas puedan aprender. Entonces, justo la idea es ir quitando todas estas limitaciones, ¿no? Complejidades. Entonces, para que una madre autónoma pueda estar en la aldea juvenil, tiene que existir un mecanismo donde se le atienda también al niño. Entonces, le acaban de dar directamente al clavo. Entonces, justo nosotros hemos estado como descubriendo todas estas complejidades que hay que resolver. Entonces, no. Créanme que desde acá de la visión no es como, es tu problema, ¿no? Yo te doy tu apoyo y yo te doy el servicio, pero si quieres, no.
El enfoque es, te escucho y entonces pienso cómo se puede mejorar el programa. Y entonces se piensa en esta visión, ¿no? Similar a lo que les decía del que está en la utopía. Ahora, si la aldea juvenil no está en una utopía, lo que hacemos es tratar de construir enlaces con, en este caso, se conoce como el DIF, ¿no? Entonces, podemos conseguirle que en alguna estancia infantil reciban al niño, como ciertas excepciones, porque igual son estructuras muy rígidas, que a veces te piden ciertas condiciones, pero a través de los convenios logramos hacer de que se facilite ese proceso. Y entonces ayudamos a la joven, porque muchas veces se desaniman, porque ven el proceso burocrático muy pesado y dicen, no, es que está bien complicado, ¿no? Entonces, no, le decimos, no, nosotros te vamos a ayudar. Vamos, danos este tema, te vamos a ayudar, te vamos a llevar de la mano, mira, aquí va a estar tu espacio, aquí dejas a la infancia y luego después te vienes con nosotros y vas a tener tu apoyo, ¿no? Entonces, es ir como preocuparse profundamente en tratar de atender. Yo creo que a las juventudes es lo único que nos puede servir para realmente construir el programa idóneo, aunque siempre va a ser perfectible, eso totalmente lo sabemos, pero sería esa como la visión y la respuesta, ¿no? Como que el programa en sí mismo nos va exigiendo cada día más y cada día más y cada día más. Entonces, esa sería la respuesta en general. Muy bien, muchísimas gracias Raúl. Creo que un poco con lo que decías volvías a algo de lo que nos decía Severine de estas políticas, de tener en cuenta la singularidad en las políticas generales, ¿no? Qué bueno que eso se desarrolle de esa manera. Vamos a hacer participar también aquí a las ciudades que nos acompañan. Le vamos a pedir a Paulina Patiño, ella es de Medellín, es la directora del programa Parceiros y es un programa muy, Parceros, perdón, ya lo digo medio portugués, me voy confundiendo perdón, parceros. Bueno, este programa ha sido distinguido, ha tenido el premio Ciudades Educadoras. Pueden acceder a la información en la página de Ciudades Educadoras, allí en las ciudades que han sido, con las experiencias que han sido premiadas y ahí van a poder conocer más. Pero te invitamos entonces, Paulina, que puedas hacer una pregunta o una reflexión, tanto dirigida a Raúl como a Severine o en general. Bueno, no, buenas tardes aquí en Colombia. Pues un saludo muy especial. Gracias, Laura, y al equipo de Ciudades Educadoras por esta invitación y por estos espacios que finalmente lo que hacen es nutrirnos, porque pues el trabajo que hacemos, yo creo que todos los que estamos acá es todos los días con jóvenes y sobre todo con la población más vulnerable y necesitada. Gracias, Severine, por tu intervención y gracias, Raúl, por tu intervención. Eh, yo les voy a contar un poquito qué hago acá en Medellín. Yo soy de Medellín, Colombia. Trabajo actualmente con la alcaldía de Medellín y, y en Medellín por las complejidades que no solamente vivimos hoy, sino que vivimos hace muchos años, donde alguna vez entendimos que era la ciudad más violenta del mundo. Nosotros arrastramos un lastre muy grande que es em, la narcocultura, y todo lo que deja también este tema del dinero fácil, el mal llamado dinero fácil, que no hay nada más difícil que el dinero fácil. Y tenemos una sociedad, nos enfrentamos en este momento a una sociedad donde hay valores trastocados, donde el valor del dinero es más importante que la vida, donde hay estructuras criminales que su pie de fuerza son los jóvenes y los niños. Por lo tanto, su labor más grande es reclutar, y aquí hablamos del reclutamiento de menores, que es uno de los problemas globales que yo creo que en todos los países de los que estamos acá estamos trabajando todos los días para minimizar esos riesgos y entendiendo que nuestros niños y jóvenes de los lugares más vulnerables, pues son los que están en mayor riesgo porque
pues obviamente no tienen una red segura, crecen en pobreza, como ahorita Severine contaba y explicaba las preocupaciones de los jóvenes al no tener oportunidades reales, al estar inmiscuidos o creciendo en un círculo de pobreza donde la salida es muy difícil. Hablamos también, y ahí quiero sumarme a lo que decía Severine, hay temas de consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros las drogas las vemos como el mayor enemigo para estos niños y jóvenes porque su uso no es recreacional para nada, su uso es netamente un tema de volverse adictos porque casi que las estructuras criminales así se los llevan y así los convencen. Tenemos también un tema en Colombia donde esa generación de empleo joven es difícil porque además los tomadores de decisiones de las empresas no entienden qué es un joven, no entienden cómo piensa un joven actual. Entonces tenemos una persona de 45 años tomando decisiones por jóvenes que entran a su primer empleo de 20, 21 años y obviamente nada se parece a la realidad. Entonces aquí también nosotros tenemos ese reto de la generación de empleo y también contando con un sector privado que esté jugado con las necesidades de los jóvenes. Quisiera resaltar de la intervención de Raúl el tema de que se les hace un pago a los jóvenes por participar en este programa. Ahí yo quisiera preguntar cómo hacen ustedes para que los jóvenes no vayan solamente por el tema del pago, cómo aseguran ustedes que estos jóvenes sí estén vinculados, porque entiendo que el cierre pues del programa de Aldeas es que ellos se vinculen al sector laboral, pues o que entren pues que tengan una empleabilidad. ¿Cómo se aseguran ustedes esto y cómo están trabajando con el sector privado? Te lo pregunto porque para nosotros también es un reto. Nosotros en Parceros, y yo creo que me fui por muchas aristas, trabajamos con niños y jóvenes que están en riesgo o ya están siendo instrumentalizados por estructuras criminales. Asimismo, trabajamos con mujeres que ejercen actividades sexuales pagas y que quieren una vida diferente. Nuestro trabajo está muy encaminado hacia la dignidad, hacia que estas personas recuperen el amor propio. Esto suena romántico, pero esto a la hora de la verdad son los factores que hacen que estos jóvenes tomen una decisión diferente porque siempre vamos a tener unas estructuras criminales con mucho dinero, pero no vamos a tener la dignidad del ser humano, porque no se especializan en tratarlos bien, no se especializan en verlos como que ellos son dueños de sus sueños. Entonces, este programa que tenemos en la alcaldía de Medellín va dirigido a estos jóvenes. Ahí también tenemos los famosos ninis, mal llamados ninis. No me parece que se deban llamar así, pero muchas veces es una forma de llamarlos que todos entendemos, pero ahí también tenemos una bastante importante proporción de jóvenes que lo que entendemos de ellos no es que no estén estudiando y trabajando solamente, sino que no tienen un propósito y al no tener un propósito y vivir en uno de estos barrios donde la criminalidad se normaliza, pues para estos jóvenes se vuelve una oportunidad muy grande el tema de la criminalidad. No hay nada más difícil que ser joven, no hay nada más difícil que tomar muchas decisiones con un montón de cambios hormonales, con un montón de presiones, con muchas veces con dolores, con ausencias, con rupturas amorosas. Entonces, ser joven es muy difícil. Qué bueno que estas conversaciones nos den herramientas a todos, que yo trabajo todos los días con jóvenes para alivianar un poquito el peso de estos jóvenes y llevarlos a que se sientan dueños de su vida. Aquí más que cualquier resultado, es un joven que tenga una actitud positiva hacia su vida y que se autogestione, no solamente sus emociones, sino que se gestione también ese camino, ese proyecto de vida. Y nosotros desde Medellín, enmarcado en la legalidad, porque entendemos que es uno de los riesgos más grandes que tienen los jóvenes acá. Entonces, gracias, Lau. Me encanta volverte a ver y Gracias. sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, ahí quedan ahí unas inquietudes para responder. Si te parece, Raúl, la invitamos a Ana Paula de Curitiba a que también haga su participación y después hacemos las respuestas o cierres.
¿Te gustaría Ana Paula? Ana Paula Moraes Sequeira, es asesora Claro. pedagógica. Ah, está. Muy bien. Ahí va. Te escuchamos, Ana. Boa tarde. Buenas tardes. Gostaria de agradecer às cidades Me gustaría educadoras, mucho Laura, agradecer a Ciudades as Educadoras, reflexões do Laura y a Severino e todos do Raul, las né, reflexiones de e a Severino y de contribuição da Raúl y Paulina la agora. contribución de Paulina. Acho que essa tarde está sendo muito proveitosa Me para a parece que gente esta falar tarde la estamos sobre aprovechando juventude, mucho para hablar né, sobre sobre juventud, esses estudantes, sobre essas estos pessoas que estudiantes y hoje estas se encontram, personas que né, hoy en día se nessa posição, encuentran en né, não esta estudam, não trabalham, posición, não no conseguiram estudian, no construir um plano trabajan, de no vida lograron para, hacer un né, plan de para o seu vida futuro. E para eu su acho que a aldea futuro. juvenil que o Y Raul me trouxe parece que Aldea agora, ela Juvenil, traz uma que nos trajo reflexão muito Raúl, importante es enquanto una política reflexión muy pública importante como política para pública os demais para países, los demás principalmente com países y foco las na demás América ciudades, Latina, que nós focalizando en temos hoje um América Latina, desafio que muito tenemos un expressivo em desafío relação aos jovens, muy né? E especial acho con que ele é respecto a los compartilhado jóvenes. de forma geral Me em parece todos que os lo municípios, né, em compartió todos os países. bien y todos nos sentimos Aqui em identificados. Curitiba, nós também temos En um desafio Curitiba bastante tenemos un significativo em relação à desafío muy juventude. significativo Também en relación a la percorremos pelo juventud. mesmo caminho, né, de encontrar esses Estamos en el jovens mismo nessa camino de situação. encontrar Nós temos um estos trabalho jóvenes en estas bastante situaciones. forte Tenemos un de trabajo muy fuerte encontrar esses realizado jovens de em ir a encontrar a situações estos de jóvenes en crianças situación limitantes. Então, eles se de afastam niños limitados que da se escola, alejan de la não concluem seus escuela, estudos, no não terminan sus desenvolvem uma perspectiva estudios, de futuro, não conseguem no planejar tienen una sozinhos, perspectiva de né? futuro, no pueden Principalmente porque vêm planificar, de crianças principalmente de pobreza, porque vêm de uma vienen realidade de lugares de periférica, de pobreza, uma de realidade lugares periféricos vulnerável. y de Sozinhos eles realidades não dão conta de vulnerables y avançar nesse solos no processo, né? logran Então, avanzar en este observando hoje proceso. a fala do Entonces, Raul, fiquei viendo bastante lo que feliz e comentó agradeço pela Raúl, fala dele, me pelo puse fato muy de feliz que há por evidências, encontrar né, y como ele ver que hay trouxe, evidencias, por que lo que esse él nos trabalho, mostró, né, que que envolve este diferentes trabajo áreas, que involucra ele diferentes serve áreas nos de sirve robustez para garantir que esses jovens para consigam sair garantizar que dessa estos situação que jóvenes eles vivem, logren né, que eles salir de possam estas almejar situaciones que ellos viven outros y que caminhos. puedan buscar y Nesse pensar en sentido, eu otros fiquei muito caminos. En este curiosa sentido, quando, Raul, você trouxe a estoy questão con do mucha acompanhamento curiosidad sobre el socioemocional, né? acompañamiento Eu gostaria de entender um socioemocional. pouquinho melhor como que vocês Me fazem, porque gustaría o que eu entender un entendo poco cómo hoje, hacen os esto, ¿no? Por lo jovens, que yo entiendo hoy, los não, jóvenes, o que eu comento em relação aos jovens, mas eu lo que acho que é uma comento en relación grande a los jóvenes, esto es humanitária em una cuestión relação humanitaria también en ao relación adoecimento, às saúdes a mentais. la salud Esse jovem mental. que Estos vive hoje, ele jóvenes enfrenta, que né, como a viven Severine hoy y comentou, esses enfrenten, medos, como dijo né? E Severine, acho que los esse miedos entendimento que você y la pontuou sobre atención o atendimento e que acompanhamento vos dijiste socioemocional sobre el individual, acho que ele acompañamiento tem também socioemocional uma individual, creo que eh, uma grande influência para a es un manutenção gran desse jovem aporte também, para né? poder Acho que o fato mantenerlos en el de eu não ter programa, evasão, a questão salarial no influencia tener também, eu una acredito, base mas salarial. Creo que, como que es una resgatar influencia esse y que es jovem diante un problema, pero cómo desse rescatar a estos cenário que ele jóvenes vive, frente a né? los E como escenarios trabalhar que essa ellos questão viven y los contextos socioemocional, donde né? ellos están y Uma cómo outra trabajar questão que eu este gostaria, tema aproveitando também, além socioemocional. Me gustaría desse suporte aprovechar, socioemocional además de este individual, tema de lo pensando também que eu socioemocional vi que o individual, programa está sendo también quería ampliado, né? que nos Vocês têm um cuente atendimento cómo este tema de lo que están bastante ampliando el significativo de programa. jovens em diferentes Tienen un número significativo de bairros, jóvenes en prefeituras ali, diferentes né, da barrios Cidade do de la México, né? Ciudad Então de eu acredito que México. há Creo que uma questão de logística para hay una mobilizar todo esse logística repertório, para afinal poder de contas, movilizar vocês a toda vão esta a cantidad de campo trabalhar gente. com esses jovens, Ustedes van então esse é um al fator barrio, a que me chamou muita territorio. atenção, Esto mas me llama gostaria de mucho la saber um pouquinho atención. Me também gustaría sobre a saber questão da educação, né? Eu cómo imagino es que el tema de vocês la devam educación, receber cómo jovens que não reciben, me terminaram os imagino que estudos, reciben né? jóvenes que no terminaron los Que se afastaram por estudios formales diferentes y que se razões e alejaron motivos. por Como vocês diferentes fazem esse razones y resgate motivos. deles ¿Cómo ali para que hacen eles este retornem aos rescate estudos, para que né? vuelvan a E estudiar fortaleçam y essa educação fortalezcan formal, esta né? Para educación que eles possam formal, também para que puedan continuar también uma faculdade, um continuar outro una curso, ampliar facultad, seus otro horizontes, curso, né? Isso ampliar é una uma realidade carrera. bastante forte aqui no Es Brasil. Eu una gostaria de realidad muy fuerte acá en Brasil, que tenemos público expressivo de jovens que não un concluíram público ensino básico, de jóvenes que né? no Então, e terminaron é um la desafio de educación políticas primaria. Es un públicas desafío nosso de aqui, política pública para enquanto nosotros acá, Secretaria de este Educação, né, tema de como Secretaría de mobilizar, de Educación, de encontrar poder esses movilizar y jovens encontrar a estos para que jóvenes eles que no voltem terminaron la para educación as primaria, escolas, para que para eles, que ellos né, vuelvan a las escuelas y finalizem terminen a sua educação, porque sabemos que a su educação educación hoje, formal, que né, é sabemos que uma la das educación hoy portas en de día es entrada una de las para a melhoria puertas da de vida, né? entrada Para a melhoria da para qualidade mejorar de su vida,
vida y mejorar la calidad de vida.
para que el estudiante pueda observar que hay otros caminos que son posibles y no solo los caminos fáciles que se pueden encontrar, como Paulina comentó, cuestión de drogas. En Brasil también es un problema, Severin ya lo comentó, nosotros nos sucede bastante en nuestro país. Partimos del presupuesto de que la educación y la atención socioemocional son la base para que los jóvenes puedan salir de esta condición y de este problema y de que puedan ver otros horizontes. Me gustaría escuchar un poco más a Raúl sobre este tema, sobre cómo se hace esta atención socioemocional y también esta cuestión de la educación formal. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Entonces, bueno, vamos ahora a pedirle a Raúl que retome un poco las intervenciones de Paulina y de Ana y pueda ampliar en estos aspectos que te consultaban. Te invitamos, Raúl, a tomar la palabra. Sí, bueno, primero comentarles que sus preguntas son bastante profundas. Evidentemente, se nota que ustedes han tenido mucha experiencia con jóvenes. Sus preguntas son preguntas que también nosotros nos hacemos hemos creado algunas estrategias muy concretas. Entonces, fíjense, aquí hay algo fundamental. Uno de los ejes que también trabajamos, aparte del socioemocional, que es más como al interior, está el tema del eje de conciencia. Es vital hacerle entender al joven que la situación que tiene no es su culpa. Entiende, esta parte es fundamental, porque si ellos entienden que la situación de pobreza, la situación de violencia en la que han estado, entienden que no es su culpa, que no es su responsabilidad, sino que ellos realmente fueron arrojados al mundo y les tocó esta baraja, por así decirlo, esta suerte, por así decirlo, ¿no? Y hay que ver cómo podemos ayudarles. Entonces, primero, eso es fundamental, o sea, hacerles sentir que no son responsables, que no son culpables, porque muchos de ellos nos ha tocado, ¿no? Jóvenes que sí llegan con consumo de sustancias. En una institución tradicional sería eso castigado, sería eso motivo para sanción, para que yo te genere un tema ahí, ¿no? De un estigma. Pero la idea de la aldea juvenil es precisamente es el tipo de jóvenes que tenemos que atender, porque son los que más necesitan la ayuda. Entonces, para nosotros no es ayudar a un joven a que pueda salir de esta situación del consumo de sustancias, de alguna manera es como ayudarle a proveerle una forma de vida diferente, ¿no? O que pueda él ver justo con lo que le decía al principio, ¿no? De una visión, que existe una vida, una forma diferente de pensar las cosas también. Entonces, el eje socioemocional está en dos capas. Tenemos como varios talleres. El taller de socioemocional general nos sirve para que nuestros psicólogos puedan detectar situaciones más complejas, o sea, quién necesita más atención, porque aún dentro de la población vulnerable hay gente que tiene más necesidades. Entonces, para poder hacer, no podemos dar como un producto genérico, sino que tiene que ser casi ya milimétrico para poder ayudar al joven en su situación. Entonces, hay jóvenes que tienen estos problemas estructurales de pobreza y tal, pero no consumen sustancias. Ok, con el tema de conciencia, las clases que se dan, que se imparten, los cursos que se imparten, a veces es suficiente y ellos se motivan y empiezan a pensar que pueden hacer diferentes cosas y que también se pueden integrar o insertar al tema laboral, porque la idea es que les damos una certificación de la empleabilidad que ellos tienen. O también les damos la posibilidad de que puedan construir algún tipo de cooperativa. Es decir, si ellos sienten que el mundo en el que están no les permite insertarse o no se les antoja mucho estar en la iniciativa privada, que ellos también puedan hacer estas cooperativas o en su caso también, si quieren emprender de forma pues individual, ¿no? Que puedan dar estos servicios. Entonces, les comentamos que existen varias posibilidades. Pero retomando un poco esto que les decía del tema del eje de conciencia, para nosotros es vital. Una vez que nuestros chicos especialistas detectan la situación, que un chico, por ejemplo, sí necesita o sí tiene un consumo de drogas, o sea, un consumo de sustancias, se detecta,
y entonces ahí se va como canalizando, ya lo canalizamos a una atención ya más individualizada, por así decirlo. Entonces, la atención individual también nos permite, obviamente, ya que llegue la atención al que verdaderamente lo necesita de forma urgente. Porque obviamente ustedes saben que los recursos no son ilimitados, tenemos que ir focalizándolo, ¿no? Entonces, con poco recurso, tratar de multiplicarlo de forma, ¿no? Exponencial para que podamos ir como nivelando, ¿no? Esta situación. Entonces, en el tema socioemocional, se detecta y entonces se canaliza al chico que lo necesita y entonces ya se hace una intervención pues ya un poco más no punitiva, no diciéndole que está mal lo que está haciendo, sino tratando de entender su contexto. Igual es un sentido de los psicólogos que tenemos, también tienen esta esencia de no de lo individual, sino de lo comunitario, porque precisamente tienen esta lógica y son así que son también seleccionados. Entonces, también necesitamos elegir un cierto tipo de perfil de profesional que nos va a acompañar. Entonces, porque no cualquier profesional, y eso se los digo así abiertamente, no cualquier profesional se avienta una responsabilidad tan grande. Entonces, hay chicos que hemos tenido y sí nos han comentado, psicólogos, ¿no? Que nos ayudan y todo, y sí, para ellos es una vivencia muy fuerte. Entonces, en esos casos, pues los chicos pues, a veces deciden optar por otra opción y otros que encuentran su sentido de vida en estas situaciones. Entonces, realmente son jóvenes muy valientes, ¿no? La mayoría que de alguna manera sí se ha atrevido como a continuar y entender bien esa responsabilidad que implica el ser profesional. Entonces, bien, este eje de conciencia nos permite también meter el otro elemento, que era este tema de lo que les decía, ya no es tanto socioemocional, sino ya es un tema del entender tu mundo, entender que tú no eres el culpable, entender un poco de las estructuras, volverlos críticos, porque de alguna manera también necesitamos que ellos desarrollen el pensamiento crítico para que puedan autocriticar la forma de la cual igual sus propias concepciones, ¿no? que han tenido. Entonces ellos mismos empiezan a autocriticar su propio pensamiento y también empiezan a construir ese nuevo joven que ellos a su interior son realmente, ¿no? Que se va pues puliendo de alguna manera. Entonces, a través de la educación popular, porque era un poco lo que les decía hace un momento, que la lógica no es pensar que nosotros vamos, o sea, el experto va a dotar de todo, ¿no? Sí hay herramientas, pero también escuchando al joven se aprende mucho y vamos como perfeccionando este proceso. Entonces, de esa manera también ellos se enganchan con el programa, porque se dan cuenta que el programa no es como una pantalla o el típico promocional, sino que tiene algo más profundo detrás. Y cuando se dan cuenta de eso, que hay un impulso genuino de querer entenderlos, de querer ayudarlos, de que pueden apoyarse en la institución, en el programa, ese vínculo de confianza cuando se genera hace que ya no difícilmente lo abandonen. Igual porque se van generando amistades al interior de la propia aldea juvenil. Entonces muchos de ellos, por eso les decía el tema de las cooperativas, se dan cuenta cómo va como hilando todo este tema. Entonces cuando ya ellos entienden que sí pueden ser parte de una comunidad y entonces ya conozco a compañeros que estaban en la misma situación, entonces yo me voy como curando comunitariamente. Entonces, ya cuando van llegando los últimos meses, les vamos diciendo, oigan, vayan pensando qué les gustaría hacer. Nosotros les podemos ayudar a través de estos convenios con otras instituciones, conseguirles apoyos para que les den recursos para que se compren herramientas. Por ejemplo, si alguien aprendió carpintería, que podamos vincularlos con otra institución que da apoyo para compra de herramientas, materiales y todo, para que ellos salgan no solo con el conocimiento, sino también podamos darle este tema material, ¿no? Si es que ellos lo quieren también, porque no todos a veces quieren hacer el emprendimiento, más bien quieren con su certificado incluirse en una empresa particular, ¿no? Que eso es una adición del joven, ¿no? Entonces tenemos vínculos con estas instituciones para que puedan proveer de herramientas, también vínculos con algunas empresas para que les puedan dar pues este primer empleo, ¿no? Que pueda, muchos de ellos pues es su primera oportunidad. Y de esa manera, si se dan cuenta, está como conectado. La comunidad
formo parte de una comunidad auténtica, entonces eso me va ayudando también a autorreconocerme, a autocurarme también. Y de alguna manera al final ya se entiende esta parte de que a través de la cooperativa, o a través de un emprendimiento que él quiera hacer, o a través del certificado que le damos, él quiera incrustarse en alguna empresa, le es funcional. Lo que hacemos es tratar de respetar su decisión y les ayudamos en función de esas decisiones. Entonces, esto que les comento surge a raíz de este tema que lo comentamos. Igual decirles, no todo es en el tema de empleabilidad. Hay unos chicos que están haciendo hasta su propia banda y les estamos ayudando a conseguir parte de los instrumentos musicales para que puedan dedicarse a la música, porque encontraron en la música el sentido, ¿no? Su sentido de vida y ya están saliendo como diversas agrupaciones. Tenemos igual un dúo que está saliendo ahorita en una alcaldía, un dúo de rap de dos jóvenes sí, dos jóvenes que están impulsando esto y también tenemos unas bandas, ¿no? Que se están consolidando al interior. Entonces, también ayudamos por esta parte. Entonces, más bien es no cerrarse, sino ayudarles en lo que ellos nos van diciendo. Ellos nos van marcando la pauta. Y yo creo que eso es clave para que se puedan enganchar en el programa y no se quede nada más ahí. Espero haber respondido las preguntas, pero no sé si tengan alguna duda más. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. No sé si queda alguna otra pregunta. Después nos queda una última, vamos a darle por última palabra a Severine. Decirles que tanto el programa de Aldeas está en el Banco de Experiencias de América Latina. Ahora vamos a compartir aquí el link, así lo pueden conocer en profundidad, igual que también podemos compartir el link de parceros para que pueden acceder o pueden hacerlo a través de la página. Si no hay otras preguntas, le vamos entonces a dar la palabra a Severine para que ella pueda hacer una conclusión, un cierre, una última reflexión. Escuchamos, Severine. Bom, eu estava aqui pensando, né, a partir Estaba da pensando, a partir de la da presentación de Paulina, Raúl y de da Paulina y de Ana, o quanto cuánto, continua cómo desafiador continúa siendo pensar, articular, desafiante pensar, executar, articular y considerar a ejecutar diversidade, y políticas considerar la inclusivas. diversidad A gente y las está nesse tema há muito políticas. tempo, tem horas que a gente Estamos fica en meio este tema repetitivo, né? A gente que mucho estiver aqui tiempo mais y tempo comigo muchas veces que a estamos gente más fica muy voltando repetitivos. questões que já Volvemos gostaria de a ter los mismos superado. temas, É um pouco a essa temas que nos sensação que eu gustaría tenho haber cada vez que superado. eu Esto, sento para discutir, né, siento que me juventudes e pasa tal. esto cada vez que me siento a Que discutir aí sobre são essas pautas juventud, que a gente vai chamar de que estruturais, né, ou as estas pautas políticas de distribuição. estructurales o políticas de E aí isso me distribución, faz ter ainda y mais certeza esto me do cuidado hace que a gente tener precisa más ter, vou seguridad y pegar más o gancho dessa certeza sua fala de, do Raul, que é de voy não a citar a culpabilizar o Raúl, de jovem, no né? Porque a culpabilizar a los gente tem, jóvenes, porque inclusive durante muitos tenemos, anos aqui na incluso nossa durante muchos região, años en a nuestra ideia de jovem región, como um tuvimos la problema idea de social que el joven imperou como no olhar do problema Estado, certo? Em social todas as suas dimensões, desde la mirada del sobre as Estado, políticas que deveriam ser desenvolvidas. sobre las políticas Então, que a deben juventude é ser aquela que mais seguidas por morre, é la aquela que mais juventud. mata, que está envolvida no La crime, que é juventud es desempregada, que é la neném. que Então, más muitas dessas muere y que más políticas, está especialmente involucrada en ali na década de 80 violencia. e 90, Muchas de vinham com esse las foco de políticas en contenção, política de 80 y né? 90 eran de Muitas vezes contención, programas políticas de compensatórios, contención, pensando na programas contenção, para ajudar a resolver um compensar. problema que a Vamos juventude a ayudar apresenta, a resolver né? problemas que la juventud A gente depois presenta. disso teve esse boom Después de demográfico, esto, en com este a boom população jovem demográfico, da con história, mucha em vários dos nossos población joven países, é a en dimensão da nuestros juventude branca para o países, es desenvolvimento, né? la Que é uma dimensión, dimensão vimos que era una estratégica dimensión importante e que para el para quem só desarrollo, es una entende de dimensión economia importante tem y es dificuldade de compreender a estratégica. complexidade das nossas Tenemos que sociedades, dos nossos entender la sujeitos. É uma complejidad leitura de bastante nuestras sociedades, importante de que a gente nuestros está fazendo. Nós sujetos. fizemos isso no Brasil com muita força aqui também Hicimos en né, Brasil con mucho esfuerzo na esta década de lectura 2000 en la até década de 2000, 2000 segundo y final do governo final del gobierno Dilma, antes do Dilma, golpe. antes E del foi golpe.
un tema muy recurrente, el de la juventud, y articular con el desafío también de entender que la juventud no es un problema de por sí, no es sola que va a desarrollar, resolver el problema de desarrollo de nuestro país, sino que todo esto va a impactar en las trayectorias de ellos y que estamos hablando de sujetos y de derechos. Cuando vamos a discutir juventud, no podemos perder la dimensión de estos sujetos, que son sujetos de derechos que tienen una etapa de la vida específica con sus singularidades, que tienen que ser considerados su contexto social, su condición juvenil, para poder considerar que independientemente de que esos jóvenes estén dentro de muchas estadísticas, estos jóvenes son sujetos de derecho y deben ser pensados como tal. Y uno de los derechos es poder vivir su juventud, porque cuando estamos hablando de jóvenes como clase trabajadores, no, sin, la tendencia es que, digo, la gente como parte de la sociedad más amplia, ¿no? El propio Estado. Pensemos, tenemos que pensar en estos sujetos, dejar de pensarlos como compensatorio o de contención. Están ahí al borde del riesgo, entonces, bueno, los tratamos de sostener y sacarlos del riesgo, pero no logramos pensarlos estructuralmente. Entonces seguimos reproduciendo desigualdad, violencia y pobreza, y los jóvenes son la punta de este iceberg. La salida fácil es reducir la edad penal, culpabilizarlos, encarcelarlos. No significa que todos los jóvenes sean correctos, no es esto, pero tenemos que pensar a estos sujetos como que tienen derechos y tienen derecho a vivir una vida con dignidad, porque durante mucho tiempo los jóvenes, sinónimo de juventud era estudiante, porque era la idea de que había que, cuando era joven, tenía que estudiar y después se iba a trabajar. Esto no es real. Tal vez para las clases más ricas de la sociedad, que son jóvenes que tienen derecho a vivir su juventud, a estudiar, a cambiar de estudio, pero la mayoría es clase trabajadora, ¿no? Y tienen que andar reinventándose. Es muy interesante que en la investigación va a aparecer que muchos jóvenes no se reconocen como jóvenes porque ya estuvieron trabajando hace tanto y cambiando de trabajo y tienen un gran nivel de responsabilidad y tienen determinadas cuestiones, entonces ya no se reconocen como jóvenes. Entonces eso es un término construido sociológicamente, históricamente, también lo tenemos que entender. Es un lugar de pensar a los jóvenes como sujetos, estas políticas integradas y articuladas para que lo pensemos a los jóvenes como sujetos, que sean políticas de Estado, que no van a ser, o por lo menos no van a ser rápidamente desmontadas. Entonces es fundamental, además de con la articulación con la sociedad civil, con la ampliación de la idea de la educación popular y de los jóvenes, también que los jóvenes se apropien de estos conceptos y de estos lugares de sujeto de derecho. No es un regalo, es un derecho. Es un derecho que tienen los jóvenes, pero no es natural que se piense así. Las sociedades tienen la idea de esta idea de paternalista, de un favor que le vamos a hacer a los jóvenes como si fuese algo opuesto al derecho. Esta es una dimensión que se tiene que contemplar, porque si no empezamos a creer que es estimular para que los jóvenes tengan conciencia y lo puedan resolver por sí solos. No, tenemos acá una cuestión que tienen que ser emprendedores, ser empresarios de sí mismos, el mundo del trabajo tradicional ya se terminó. El pobre siempre fue emprendedor, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Siempre hubo que buscar formas de sobrevivir, el pobre, ¿no? Todo tipo de trabajo más precario. Ahora le damos un nombre bonito, moderno, que es emprendedor, que yo lo resuelvo, yo lo puedo hacer. Y la escuela, tenemos que pensar en las políticas estructurales para dejar de pensar que
no siempre el fracaso o el éxito del joven sea el mismo, ¿no? Porque si no está haciendo nada, él no va a querer estudiar, no va a querer, va a estar en alguna droga. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico más preciso. Tenemos que pensar la diversidad dentro de la categoría de juventud para no reproducir estas cuestiones. Por ejemplo, el tema de las mujeres que tienen trabajos precarios, las mujeres indígenas, las mujeres negras, ellas van a estar más precarizadas inclusive, y algún tema como la violencia, los hombres están más expuestos porque los hombres tienen que hacer alguna cuestión, ¿no? Y tienen que también promover este tipo de violencia en sus hogares, ¿no? Entonces tenemos que entender estas singularidades que no es para... Tenemos que pensar en direccionar las políticas, tenemos que pensar en políticas singulares, estructurantes y compensatorios al mismo tiempo. Compensatorio en el sentido... No me gusta compensatorio singular, pensemos en singular. Políticas singulares para una política de vacantes que cambia para ser estructural, pero era compensatoria, ¿no? Porque, por ejemplo, era las vacantes para una población que no podía llegar a la universidad. Para que de hecho podamos aprovechar las posibilidades que las políticas estructurales tienen para que haya esfuerzos como, por ejemplo, articular una dimensión socioemocional que nos contó Raúl para pensar ese sujeto en el contexto, en un contexto determinado, porque si no vamos a estar siempre pensando, vamos a tirarle la responsabilidad a los jóvenes y a esos sujetos. Una vez más, les digo que no podemos pensar tampoco que toda la juventud son correctos y son buenos, y no, las juventudes son parte de la sociedad, como también nos enseña la profesora Regina. Tenemos que pensar este sujeto como algo intergeneracional y también como una generación especial, y con todos estos matices que tiene esta temática. Quería reforzar esta dimensión, me parece que estuvo presente en los comentarios de ustedes, esta idea de lo individualismo. Tenemos que superarlo, superar estos problemas complejos, y que es un papel del Estado central. Les voy a compartir el link de mi investigación. Cada país que participó tiene un informe nacional. Los países que estuviesen acá y quieran consultar su país pueden también ver a través del sitio web. Me parece muy interesante eso, y van a poder ver, por ejemplo, que hay muchos informes que están cuestionando sus tipos de democracia, algunos, pero todos apuestan a la política pública para promover derechos sociales, porque estos jóvenes necesitan esto para poder corregir estas desigualdades. Cuando hablo de Estado, hablo de ciudades, de los estados y de los gobiernos federales, y las sociedades también que se comprometen a participar en estos proyectos. Queda esta, si quieren, ¿no?, esta indicación de que lean esta investigación de su país. Fue muy bueno estar acá con ustedes. Se cansa un poco pensar estos temas una y otra vez, pero siempre hay novedades, y es bueno ir aprendiendo de las experiencias de los demás. Hay un sitio web para poder pensar, este sitio web que les dejo, ¿no? Y la red de ciudades educadoras. Espero no haber matado a nuestras traductoras. Les agradezco a todos, a Ciudades Educadoras, a Laura, y quería felicitar a Ana y a Raúl y a Paulina por las reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Severina. Muchísimas gracias por toda tu participación, por compartir este trabajo. Bueno, allí tienen en el chat todo esto que está dejando Severine. También Paulina estuvo aportando allí algunos links. Este mismo diálogo va a quedar, después lo vamos a subir en ambos idiomas, por si alguien quiere nuevamente refrescarlo, o alguien que no pudo participar quiera escucharlo.
De mi parte, bueno, agradecer especialmente a Severine, a Raúl, a Paulina, a Ana, aquí al equipo de Ciudades Educadoras, en la persona de Ana Laura, a las traductoras que nos acompañan en todas las actividades y nos ayudan a comprendernos mejor, y saludar y agradecer a cada una de las personas que nos acompañó durante este día, ¿no? Aquí, bueno, han participado de Brasil, la ciudad de San Pablo, Nova Petrópolis, Santiago, Araraquara, Paso Fundo, Marao, Piensa, São Bernardo do Campo, Santa María, Horizonte, Nova Petrópolis, Yaguarí, Mauá, Curitiba. De México nos acompañaron, aparte de Ciudad de México, de San Cristóbal de las Casas, de Guanajuato, Irapuato, Playa del Carmen, Chihuahua, de Argentina. Bueno, lamentablemente el compañero de Río Cuarto se tuvo que ir, así que no lo escuchamos. Estuvo presente de la ciudad de Malabrigo, del Trébol, de aquí de la ciudad de Rosario, de Godoy Cruz, Río Cuarto, Santa Fe, San Jerónimo Norte, Villa Gonor Galvez, Tancacha, San Luis, Vera, Reconquista, Mendoza, y también nos acompañaron, bueno, Medellín, Caguas, Puerto Rico, San José, Costa Rica y Montevideo, que están aquí representantes de distintas ciudades. Realmente creo que ha sido un diálogo muy interesante hacer este foco en los jóvenes, en esta perspectiva de sujetos de derecho, que va muy en línea con la Carta y con esta necesidad de parte de los gobiernos locales que adhieran a la Carta de pensar y trabajar por estos desafíos en las ciudades educadoras. Esta posibilidad de pensar a los jóvenes como sujetos de derecho, pero en el contexto en el que viven, como nos decía Severine, con todos los insumos que nos quedan de las cosas que nos han comentado y compartido, y saber que estas juventudes tienen sus singularidades, sus particularidades, que no hay una sola, que hay muchas, que hay mucha diversidad, que hace falta diagnóstico para intervenir. Creo que eso también nos ha quedado bastante claro. Y bueno, creemos que trabajar y profundizar en estos temas nos lleva al espíritu de Ciudades Educadoras, que es esta idea de un proyecto que se construye colectivamente y que debe y tiene que tener un profundo sentido democrático. Sabemos que en nuestra región no vivimos momentos, en algunos lugares especialmente momentos un poco complejos, pero hay que abrazar fuerte estas ideas, hay que trabajar por las personas para mejorar la calidad de vida, y las políticas tienen que estar en este sentido, y bueno, creo que eso es lo que nos ha quedado esta tarde, ¿no? Les agradecemos muchísimo este tiempo y esperamos vernos pronto en otro encuentro, en otra tarde o mañana, para seguir conversando sobre los distintos temas. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Obrigada, até. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos.